Bueno, mis hermanos, estamos en el libro de Éxodo, ¿no? Sí, señor. Vieron ustedes la primera parte de este libro, que habla sobre la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. La liberación del pueblo de Israel. Ustedes vieron ya toda la rigurosa esclavitud que tuvo que ser sometido el pueblo de Dios, ¿verdad? Por 400 años. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Y el Señor había hecho una promesa en Génesis 3:15, ¿verdad? De que de las dos simientes, que la simiente de la mujer aplastaría en la cabeza a la simiente de la serpiente, y la simiente de la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. Esa simiente es Cristo, ¿no? La de la mujer. Y ese plan salvífico Dios lo vino desarrollando a través de la historia que vimos en Génesis y ahora a través de lo que Éxodo nos está mostrando en cuanto a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Allí también vimos con Juan Carlos el martes pasado de lo que representa la Pascua para el pueblo judío y para el pueblo que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Recuerden que cuando Dios castiga al pueblo del faraón con la muerte de los primogénitos, excusó o eximió de esa peste a la descendencia de los israelitas. Y para que se distinguiera por el ángel de la muerte, ordenó que donde estuviese un israelita pintaran los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, ¿verdad? Entonces, allí cuando pasara el ángel de la muerte sobre esas casas, no entraría a afectar a ninguno de ellos, porque la sangre del cordero los libraba de esa muerte, ¿verdad? Así lo dispuso Dios. Entonces, la fiesta de la Pascua es un tipo bíblico del plan de redención en Cristo Jesús, ¿verdad? Todos los que son cubiertos por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, estamos librados de la muerte, ¿sí? Porque Jesús derramó su sangre en la cruz como el pago de la deuda de nuestros pecados. Entonces, es un tipo, se recuerda la Pascua y por eso la iglesia cuando celebra la Santa Cena está recordando precisamente esa liberación que Dios desde el principio hace a su pueblo a través del sacrificio de sangre, ¿verdad? Así como no es tocado ningún israelita, si algún egipcio hubiese pintado los dinteles de su puerta con sangre, no habría muerto. Pero fueron únicamente pintadas los dinteles de las casas, de las puertas de las casas de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces, es un tipo. ¿Recuerdan que el Éxodo significa qué? Liberación. Liberación. Salida. También salida. La salida de la esclavitud del pueblo de Israel. Eso se puede comparar cuando nosotros también salimos de la esclavitud del pecado en que estábamos, cuando conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres de esa esclavitud. Estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo Jesús, ¿verdad?, nos libró de la muerte con su sacrificio redentor en la cruz. Entonces, vamos a adelantar allí en el material que ustedes tienen. Entonces, el tema de esta segunda parte es que Dios está estableciendo los términos del pacto para dirigir a su pueblo en cómo deben vivir en comunión con Él, puesto que ahora habitará entre ellos.
En esta parte de la palabra de Dios veremos las reglas del pacto según las cuales Israel debía vivir. Y también veremos la construcción de algo llamado el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. En todo esto veremos lo mal que el pueblo cumplió los términos del pacto, o sea, las leyes, y la respuesta de Jehová a ellos como infractores del pacto. De nuevo, bíblicamente hablando, un pacto es una unión inviolable entre dos partes, que si se mantienen traen gran bendición, pero si se quebranta trae maldición. En estos capítulos que nos resta del libro de Éxodo, Jehová dará los términos del pacto a su pueblo. Hará Jehová cumplir toda la ira de la maldición del pacto en caso de que lo rompan. Tendremos que verlo. En esta segunda mitad del libro hay muchas leyes. Pero en esta clase hablaremos acerca de la gracia. En un momento verás por qué. Pero primero, por un momento quiero que reflexionemos en esos dos conceptos. ¿Por qué necesitamos entender la ley de Dios para poder entender la gracia de Dios? Es importante inicialmente tomemos unos minutos para hablar acerca de la estructura de la segunda mitad del libro de Éxodo, porque eso brindará un esquema básico para nuestro tiempo. En los capítulos 20 al 23 de nuestro texto tenemos los 10 mandamientos o el decálogo, junto con mandamientos adicionales y regulaciones respecto a la sociedad, respecto a la moral y respecto al calendario religioso del pueblo de Dios. Estos 4 capítulos que presentan las obligaciones del pacto de Israel actúan como prólogo de la segunda mitad del libro. Ahora bien, mis amados hermanos, aquí es donde la estructura se vuelve interesante. Los capítulos 24 al 40 fueron escritos usando una técnica literaria llamada quiasma. Un quiasma es una estructura que se encuentra comúnmente en textos del mundo antiguo, en los cuales importantes conceptos o ideas se ubican en un orden simétrico para hacer énfasis. El quiasma en los capítulos 24 al 40 de Éxodo es especialmente notable porque nos presenta justo aquí, al comienzo del Antiguo Testamento, una hermosa imagen del Evangelio. Veamos la parte posterior vean la parte posterior de su folleto y explicamos un poco. La lección 2, que cubre los capítulos 24 en adelante, trata acerca del propósito final del pacto, que es la comunión con Dios. Luego la sección 3 explica cómo sucederá eso. Da las instrucciones para la edificación del tabernáculo, donde habitará Dios con su pueblo. Pero más adelante, la sección 4, capítulo 32 al 34, pone a prueba el pacto. En el capítulo 32, el pueblo peca. En el capítulo 33, Dios muestra su gracia. En el 34, de forma bastante inesperada, Dios renueva el pacto incluso después de la rebelión del pueblo. Y luego seguimos trabajando para salir del quiasma
con cada sección paralela a la de arriba. La sección 5 es paralela a la sección 3, debido a que describe la construcción del tabernáculo. Después, en la sección 6, vemos que se cumple la promesa de la sección 2 cuando la presencia de Dios entra en el tabernáculo. Dios siempre quiso, desde el principio, estar con su pueblo, ¿verdad? Y aun cuando fue sujetado a esclavitud durante 400 años, Dios estaba con su pueblo. Y recuerden cuando ellos ya salen de Egipto, el Señor les acompañaba en una noche, en una nube en el día y en una luz de antorcha de noche, ¿recuerdan? Dios siempre está con su pueblo. Y por eso le ordena la construcción del tabernáculo para que su presencia continuara en ese lugar con su pueblo. Recuerdan que tenían el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo no podía ingresar sino únicamente el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Para orar por la expiación de su propio pecado y los pecados de la nación. Entonces Dios siempre ha querido estar con su presencia en la vida de su pueblo creyente. Hoy nosotros como pueblo redimido por Dios somos templo del Santo Espíritu de Dios. No solamente ya Dios está con nosotros, sino que está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces, esa es la demostración bíblica de que el Señor siempre quiso y quiere estar con su pueblo y dentro de su pueblo. Muy bien. Sin embargo, en un quiasma, la parte más importante está en el medio, el punto crucial del asunto, por así decirlo. Entonces, ¿qué hay en medio de esta sección de leyes, desobediencia y castigo? Está el capítulo 33, la gracia, la pieza central del Evangelio en el punto decisivo de esta segunda mitad del Éxodo. En nuestro recorrido por la segunda mitad de Éxodo, hablaremos acerca de cada parte del quiasma de forma más detallada. Y al hacerlo, espero que podamos quedar aún más asombrados por la gracia de Dios para nosotros en Cristo, mostrada aquí en el libro de Éxodo. Vayamos directo al texto, empezando con el prólogo. Vamos al capítulo 20. Ahora leamos la ley que Jehová le da al pueblo en el monte Sinaí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 20 al 23. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Versículo 15. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Muy bien. Necesitamos aclarar algunas cosas si vamos a entender esta ley en la economía de la gracia de Dios. Recuerden que las promesas de Dios que hizo para Abraham se están cumpliendo aquí. Esa promesa fueron para gracia, pura gracia, un don de Dios. ¿Por qué? Estos mandamientos los da Dios a su pueblo cuando el pacto ya había sido hecho con Abraham por gracia. Recuerda que en el huerto del Edén, el plan de Dios era reflejar su gloria y belleza por medio de sus criaturas. Aprendimos de Génesis 12 al 50 que él iba a hacer eso a través de un pueblo en particular. Sin embargo, aunque Abraham, Isaac y Jacob recibieron la promesa de Dios, eran igual de pecadores, probablemente más pecaminosos que Adán y Eva, y eso nos lleva al monte Sinaí. Entonces, ¿por qué se añadió la ley a la promesa de Dios para Abraham? 2 razones. La primera, ¿recuerdas Éxodo 19:6? Vuelve allí. Dios quería tener un reino de sacerdotes y gentes santas. Ese es el lenguaje de la creación. Esa es la humanidad reflejando a Dios. Pero miremos de nuevo el versículo 5. Ellos solamente cumplirán este propósito y serán este pueblo si le obedecen completamente y mantienen su pacto. Dios parece estar diciendo: si guardan mi palabra, si guardan mis mandamientos, entonces me representarán correctamente. Una vez más, les doy la ley como un modelo de lo que esto significa. En otras palabras, el primer propósito de la ley es revelar quién es Dios. El pueblo necesitaba ser orientado en cómo reflejar al Creador. De acuerdo, pero la ley es transgredida, ¿no es así? ¿Cómo encaja todo eso en esto? En Gálatas 3, versículos 17 al 19,
leemos algunos aspectos importantes para esta pregunta. Primero, vemos que la ley de ninguna manera reemplaza el pacto misericordioso de Dios que había hecho con Abraham. Incluso cuando el pueblo de Dios quebranta la ley, Dios nunca rompe su promesa de gracia a Abraham. Segundo, la ley se añadió por causa de nuestro pecado. Está ahí para mostrarnos nuestro pecado a fin de que corramos al Dios Salvador. Eso fue un objetivo de Dios al entregar la ley. La ley es como el espejo que nos muestra nuestra realidad personal a cada uno. Es allí donde Dios nos muestra quién es Él y quiénes somos nosotros. Y espero que esto quede muy claro, mis amados hermanos. Primero está la promesa, luego la ley. ¿Por qué se añade la ley a la promesa? En primer lugar, como vimos en Éxodo 19, para cumplir los propósitos de Dios de revelar su carácter. Pero en segundo lugar, como aprenderemos más adelante en el Nuevo Testamento, la ley aparece debido a la transgresión, porque a través de la ley tomamos conciencia de nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, la ley fue dada por Dios para que a través de ella nosotros conozcamos el carácter de nuestro Dios. Porque Dios dice en la palabra que Él quiere que nosotros lo conozcamos y lo entendamos. Por eso Él mismo se autorrevela en su palabra. Y por eso vemos que en los 66 libros que componen la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan redentor de Dios se muestra desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Todos los 66 libros pasan por el plan redentor de Cristo Jesús. Pasan por la persona y obra de Cristo Jesús, que es el eje central de la palabra de Dios. Se miren cómo Dios va desarrollando su propósito y va cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, que de su descendencia nacería un Salvador, un libertador, un redentor del pueblo de Israel. Entonces, hay dos razones por las cuales se añadió el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Es necesario aclarar con respecto a la ley, y es esto. Los israelitas no eran salvos por cumplir la ley. Al contrario, notaremos que Éxodo 22 dice que los israelitas ya eran salvos de su esclavitud antes de que recibieran la ley. Nunca nadie ha sido salvo por guardar ningún tipo de ley. La salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe. Y entre otras cosas, nadie puede cumplir toda la ley. Por eso Cristo tuvo que hacerse hombre para venir a cumplir por nosotros la ley, que demandaba ¿qué? Muerte por el pecado. La aplicación para nosotros debería ser obvia. No uses la ley como un medio para establecer tu propia justicia, como si Dios fuera a aprobarte si logras cumplirla lo suficientemente bien. En cambio, usa la ley para recordar tu propia pecaminosidad y acercarte a Cristo. Luego esfuérzate por la gracia y la fortaleza que Dios provee por medio de su Espíritu en cumplir la ley, no para establecer tu propia justicia, sino para reflejar a Dios con más exactitud al mundo. Éxodo 32 al 34. La desobediencia del pacto y la gracia del pacto.
Después de haber visto el prólogo que presenta la ley de Dios, profundicemos en el quiasma. Empecemos desde el centro hacia afuera. ¿Cómo le fue al pueblo al intentar mantener este pacto? Veamos el capítulo 32, un capítulo no muy alegre de Éxodo. ¿Alguien puede decirme de qué trata el capítulo 32 de Éxodo? De cuando se desesperaron y le pidieron a Aarón que hiciera el becerro y juntaron el oro. Muy bien, muy bien. Cuando Moisés demoró para regresar del monte, ellos pensaron que ya se habían quedado sin Dios, que Dios había desaparecido o no iba a regresar. Y ellos mismos con sus propias manos crean un Dios para ellos. Recogen el oro, ¿verdad? ¿Y hacen qué hacen con el oro? El becerro. Un becerro, y lo adoraron como Dios. Y uno se pone a pensar a veces cómo es de duro el corazón del hombre. Después de haber visto desplegada la gloria de Dios durante el tiempo de transitar por el desierto, que Dios le proveyó de alimentos, Dios le proveyó de ropa, de vestimenta, siempre le asistía de agua. Dios los cubrió en todas sus necesidades y terminaron haciendo un Dios de oro, un Dios hecho por sus propias manos para venerarlo, para adorarlo como un Dios. Es lo que vemos hoy en día cuando se están haciendo imágenes, hombres que hacen imágenes de yeso, de oro, de plata, de hierro, de madera. Y a esos muñecos hechos por mano de hombres son los que le rindan adoración y reverencia, como si fuesen dioses. No hay mayor ceguera que esta, una ceguera espiritual, la muerte espiritual, dándole honra y gloria a las cosas hechas por el hombre con sus propias manos. Eso es uno de los pecados que Dios enfrenta y castiga desde el principio, es la idolatría. Y la idolatría es todo lo que pongamos por encima de Dios en nuestras vidas. Todo lo que prioricemos en nuestras vidas antes que diga a Dios es ídolo. Y desde el principio Dios aborreció a esta idolatría porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie, ni quiere compartirla. Él es el único Dios de la humanidad porque Él es el único que creó al hombre para desarrollar la humanidad en el mundo. Muy bien. Entonces, en Éxodo 32 al 34, vemos la desobediencia del pacto y la gracia del pacto. Después de haber visto el prólogo que presenta la ley de Dios, profundicemos en el quiasma, ya se lo habíamos dicho. Empecemos desde el centro hacia afuera. ¿Cómo le fue al pueblo al intentar mantener este pacto? En el capítulo 32, un capítulo no muy alegre, mientras Moisés estaba arriba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, esto es lo que estaba ocurriendo abajo. Mire el versículo 1 del capítulo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, allí van los mandamientos, 1 y 2. ¿Cómo responde Dios a esta deslealtad del pacto? Miremos los versículos 7, 10, del 7 al 10 del capítulo 32. ¿Quién me hace el favor de leerlo?
Del 7 al ¿a qué? 10. Al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Hasta el 10, ahora Sí. pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios, viendo esto y escuchando, está a punto de repudiarlos. Puedes ver que ya no los llama mi pueblo, sino que dice a Moisés, ellos son tu pueblo. Pero observa lo que hace Moisés. Moisés es verdaderamente un modelo de Cristo aquí. Veamos del versículo 11 al 13. Puedes seguir leyendo, mi hermana Gladys. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué has de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado y la tomará por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Muy Y bien. volvió, sí. Sí. Hasta Bueno, bueno, Moisés bajó y los encontró allá en la adoración y rompió las tablas. ¿Sigo leyendo o ya? hasta ahí nomás. Bueno. Muy bien, entonces vemos en esta actitud de Moisés intercediendo por su pueblo para que Dios no desplegara su ira por el pecado de su pueblo. Y vemos que es un tipo de Cristo porque nuestro Señor Jesucristo se distingue por su misericordia, ¿verdad? Porque por su gracia y misericordia es que nosotros podemos tener a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, es un tipo Moisés de Cristo porque él intercede ante Dios para que no caiga su ira al pueblo de Israel, que tenga misericordia de ellos. Y es lo que Cristo hizo en el cumplimiento de su plan redentor. Él intercede por Dios Padre para que nuestros pecados ya no nos sean castigados a nosotros, porque el sacrificio de Cristo nos justificó plenamente delante de la justicia de Dios. Él se hizo justicia por nosotros y para nosotros. Entonces, Dios se está revelando desde el principio en cuanto a su plan redentor, que fue un plan concebido desde antes de la creación, y toda la historia que estamos leyendo y recordando en Génesis y en Éxodo y en los posteriores libros del Pentateuco, vamos a ver, vemos cómo Dios va fraguando su plan de una manera perfecta, fiel, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y él hizo una promesa a Abraham y dentro de esta promesa estableció que de la descendencia de Abraham nacería el libertador de Israel. Y vemos el cumplimiento de todas estas profecías dadas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todas esas promesas. Entonces, Dios es un Dios también que cumple todas y cada una de sus promesas. Las que no se han cumplido hasta el presente se van a cumplir. No quedará una sola promesa de Dios que no sea cumplida, porque debería ser nuestro Dios el único Dios verdadero en la historia de la humanidad. Bien. Moisés entonces intercede por el pueblo. Y mira lo que apela Moisés en Dios, el deseo de Dios por su propia gloria.
Lee nuevamente el versículo 12. ¿Puede 12. hacer el favor el 12? Sí, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Muy bien, entonces Dios, nuestro Dios, no quiere que las demás naciones vean Moisés no quiere que las demás naciones vean las acciones de Dios como evidencia de que Dios es malo. Y observemos el versículo 13, porque Moisés apela a la fidelidad de Jehová y a la fiabilidad del pacto. Él dice, mantén tu promesa, hazlo por amor a tu nombre. Veré cómo Moisés conoce a nuestro Dios, conocía sus promesas y pone de presente que no quiere que los demás pueblos sientan que él es un Dios malo, que no cumple su promesa, ¿verdad? Entonces, Moisés apela a la fidelidad de Dios y a la fiabilidad de su pacto. Dios escucha y responde las oraciones que se centran en él. Vemos eso en el versículo 14 y en los siguientes versículos. Él se arrepiente. ¿Qué dice el versículo 14? Sí. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Exacto. Vuelven a ser llamados pueblos de Dios. La pregunta es, ¿hay consecuencias? Sí. Yo creo que sí. Claro que sí. Definitivamente sí. Pero Dios es misericordioso y su plan de redención continúa. Y es así como vemos en el capítulo 34 que Dios ha renovado el pacto con el pueblo, a pesar de lo que ellos habían hecho, y les da nuevas tablas de piedra con los 10 mandamientos tallados en ellas. Antes de pasar a la siguiente sección, creo que también es importante señalar, así sea brevemente, el intercambio entre el Señor y Moisés en el capítulo 33, del versículo 12 al 33. ¿Pueden hacer el favor de leerlo? Si quiere yo lo leo. Y Aquí, dijo sí. Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracias en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. El 14 también. Sí. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Muy bien. ¿Tú leíste hasta Hasta el 15. ¿hasta qué? El 15. Hasta el 15. ¿Y es hasta cuándo? Leámoslos hasta el 23. Bueno, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré vehemente para con el que sea vehemente. Clemente. Dijo, Clemente.
Sí. Perdón, Clemente. 20. Entonces dijo más. No, hasta el 23. Sí. Dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Muy bien. Entonces vemos ahí que Moisés había pedido ver la gloria de Dios, según el versículo 18, ¿verdad? Sí, sí. Él pidió ver la gloria de Dios. Y esta fue la respuesta de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. Y tenemos que ver que Dios no dio a Moisés una visión de su poder y majestad, sino más bien de su amor. La gloria de Dios se revela en su misericordia, en su gracia, en su compasión, en su fidelidad, en su perdón y su justicia. El amor y la misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos y nos beneficiamos de ellos. Podemos responder y dar gloria a Dios cuando nuestros caracteres se asemejen a Él. Y ese es uno de los objetivos de Dios al crearnos, porque Dios dice en el libro de Isaías que para gloria de Él hemos sido creados. Fuimos creados para Gloria de Dios. Para la gloria de nuestro Dios. Todo lo que Dios permite que realice el hombre en esta tierra es para la gloria de Él. Cuando Dios permitió que el faraón persiguiera al pueblo de Israel en medio del desierto y en el callejón que daba el mar al mismo tiempo, es para mostrar la gloria, como que va a mostrar la gloria de Dios delante no solamente de los egipcios, sino de todas las naciones vecinas. Entonces, tenemos que tener presente esto, muy presente en este renglón de esta parte para nuestro vivir. Recordar que fuimos creados para la gloria de nuestro Dios. Ese es nuestro propósito final, darle la gloria a Dios por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Entonces, aquí en la tierra estamos ensayando lo que vamos a realizar por toda la eternidad. En la gloria de nuestro Dios. ¿Ok? Ajá. Para ello venimos y tenemos que recordarlo para no dejarnos distraer de tantas cosas que nos distraen y pensamos que por lo que hacemos ya estamos dando la gloria a Dios. Pensemos que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos, ¿verdad? Como dice el siervo Núñez, Pastor Núñez, que es como es preferible hacer que ser, ¿cierto? No, ser que parecer. No, ser que hacer. Porque es preferible ser que hacer. No, Sí. ser es mejor que hacer. A él le interesa más lo que somos que lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente sección, creo también que es importante señalar brevemente ese intercambio que decía ahorita entre el Señor y Moisés. Aquí aprendemos que para Moisés el pacto no es simplemente un montón de reglas que se deben cumplir para poder recibir bendiciones. Al contrario, a Moisés le preocupaba que el pueblo de Israel y él tuvieran una relación con Dios. Moisés no quiere que Israel siga avanzando a menos que Dios esté con ellos.
Podemos verlo en el versículo 15 y 16. Del 15 al 16. Y ya mismo, pero recordemos. Éxodo 33, del 15 y 16. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Muy bien, entonces Moisés no quiere que Israel siga avanzando a menos que Dios esté con ellos. Entonces, conocer, amar y disfrutar la comunión de Dios están en los planes de Moisés. Si ese no es nuestro objetivo, entonces todo esto es un aguaje. La iglesia, los estudios bíblicos, el evangelio, etcétera, no son solo artefactos religiosos que nos brindan aceptación social, nos hacen sentir más piadosos, eliminan el estrés del mundo u ordenan nuestras caóticas vidas. En cambio, son instrumentos para llevarnos al mayor bien, conocer, amar y disfrutar a nuestro Dios y al resto de su pueblo, por la simple razón de que son exactamente eso, su pueblo. Por eso Él nos mandó a amarnos unos a los otros, porque somos todos miembros de una misma familia, la familia en Cristo, ¿verdad? Pero todavía no terminamos con la petición de Moisés. Leamos el versículo 18. Ahí de Éxodo 33. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. La gloria de Dios es la manifestación de toda su perfección y belleza interior. La realización completa de su deslumbrante brillo en lo que Él es. Moisés quiere ver eso. No obstante, mira lo que Dios responde para resumir. No puedes ver mi rostro, Moisés. No puedes ver todo el reflejo de mi santidad, de mi belleza, de mi perfección y resplandor. No puedes ver toda mi gloria, porque eres un pecador. Te destruiría. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios a fin de poder conceder al menos una parte de la petición de Moisés? Él protege a Moisés de la explosión de su gloria colocándolo en la hendedura de una roca. Así es como finalmente veremos que con la muerte de Cristo en la cruz, Dios está preparando un camino para estar con su pueblo, mientras los protege de la sagrada efusión de su gloria contra sus pecados. Entonces miren cómo Dios va revelando desde el Antiguo Testamento su divino plan de redención, que es por gracia y no por obras, ¿verdad? Sí. Que Él nos justifica y nos hace acepto al Dios Padre, nos libra de la condenación eterna. Sí, fue un plan que Él concibió con su Padre desde la eternidad pasada y lo ha cumplido fielmente hasta el día de hoy y lo cumplirá hasta que Él venga por su iglesia y estemos todos glorificados para glorificar a Dios por toda la eternidad. Ahí hay una construcción del pacto que también trata Éxodo y lo va del capítulo 25 al 31 y Éxodo del capítulo 35 al 40. Ahora, hablando de la gloria de Dios
y de cómo ocasiona un problema para un pueblo pecaminoso, hagamos del tabernáculo nuestra próxima vinculación en el quiasma. El tabernáculo era una tienda de campaña que Jehová ordenó a su pueblo que lo construyera para que pudiera habitar entre ellos, aunque eran pecadores. ¿Cómo puede Jehová habitar entre su pueblo e ir con ellos, como pidió Moisés, si eran pecaminosos? Bueno, el tabernáculo ofrece la solución. En estos importantísimos capítulos que describen el tabernáculo y su adoración, se nos señala hacia atrás y hacia adelante en la historia bíblica cuando se responde a esta pregunta. Primero, se nos señala hacia atrás. Hacia atrás. El tabernáculo se presenta en estos capítulos como una reconstrucción de Edén. ¿Cómo? Observemos la semejanza entre este relato y el relato de la creación. La estructura. El relato de la creación en Génesis está estructurado alrededor de 7 actos de la creación. Cada uno, 7 actos de la creación. Cada uno marcado por la declaración "y Dios dijo". Aquí lee cuidadosamente y encontrará 7 actos de la construcción del templo, cada uno marcado por "y Jehová dijo". Miremos el capítulo 5 y veamos las siguientes citas. Éxodo 25:1. Alexis, Éxodo 25:1. Éxodo 30:11. Gustavo. ¿Los hombres se fueron o qué? Alexis. ¿Éxodo qué? 25. 25. Y Jehová habló a Moisés. ¿Leo primero yo o Alexis? Alexis, 25:1. Éxodo 25:1. ¿No está mi hermano Alexis? Bueno, Gustavo, léase 25:1. Y Jehová habla a Moisés diciendo: y a los hijos de Israel que pongan para mí. Éxodo 25:1. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que el que quiera hacerme una ofrenda puede traerme. ¿Sí estoy bien? Sí. Que el que quiera hacerme una ofrenda puede traerme cualquiera de las siguientes cosas: oro, plata, bronce, tela azul, morada o escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de cabra, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso perfumado, piedras de ónice y piedras finas para colocarlas en el efod y el pectoral. Muy bien. Todo eran elementos pedidos por Dios ¿para quién? Para el tabernáculo, ¿no? Para hacer un santuario para él. Un santuario para él, memoraba su presencia. Muy bien. Y el 30:11. Éxodo 30, versículo 11, 17 y 22. El primero 30:11. El Señor le dijo a Moisés: siempre que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre que sea contado dará un rescate al Señor por su persona, para que no haya plaga en el pueblo cuando tú lo cuentes. Este pago equivaldrá a medio ciclo del santuario, es decir, 6 gramos de plata. Todos los que hayan cumplido 20 años darán esta ofrenda. El rico no dará más, ni el pobre dará menos, porque es una ofrenda para el Señor, para hacer expiación por ustedes mismos. Usarás este dinero para el cuidado del santuario.
Esto servirá para que el Señor recuerde que los israelitas pagaron el dinero del rescate y para hacer expiación por ellos. ¿Leíste hasta el 22? 22. Ok. El Señor le dijo a Moisés: harás un lavamanos de bronce con una base de bronce. Lo pondrás entre el santuario y el altar y lo llenarás de agua. Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies allí, cuando entren al santuario a presentarse delante del Señor o cuando se acerquen al altar para presentar holocausto delante del Señor. Siempre deberán lavarse antes de hacer esto, o morirán. Estas son instrucciones para Aarón y sus hijos de generación en generación. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma las siguientes especias: 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela, 3 kilos de cálamo aromático, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva. Para esto deberás usar la medida que se usa en el santuario. Muy bien. Entonces, Dios habla de cómo debe construirse el tabernáculo y establece principios que están hasta vigentes en el día de hoy. Cuando él habla del lavatorio de los levitas, de Aarón y de sus hijos, está hablando de purificarse aún espiritualmente. Cuando el pueblo de Dios llega al lugar que Dios nos ha dado para adorarle, como es el templo, debemos ir en santidad, es decir, estar a cuentas con Dios para que nuestra alabanza y adoración pueda llegar plácidamente al trono de la gracia. Si nosotros acudimos al templo donde mora la presencia de nuestro Dios en un estado no santo, tus oraciones, tus peticiones, tus alabanzas quedan simplemente en canciones, pero no se está cumpliendo la adoración como tal, porque estás separado de Dios por medio de un pecado que no has confesado o que no has decidido dejar, ¿verdad? Entonces miren que todas las formas, condiciones, elementos que Dios estableció para la construcción del tabernáculo llevan un propósito de perfeccionar la relación interpersonal entre Dios y su creación, para que nosotros como criatura sepamos que nuestro Dios es un Dios santo, 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 y debemos estar a cuentas con Él para que nuestra adoración pueda llegar con agrado a la presencia de nuestro Dios. Dios todo lo que hace y dispuso en el Antiguo Testamento tenía un propósito, ¿verdad? Era que el pueblo de Dios lo conociera a Él, conociera su carácter, sus atributos y respetara y venerara su santidad. Por eso es que no debemos tomar tan alegremente y tan facilistamente el nombre de Dios. Por eso, el segundo mandamiento es: no tomarás tu santo nombre en vano. Tenemos que tener conciencia de a quién estamos adorando. No tomar el nombre de Dios sin necesidad de tomarlo. Entonces, todo lo que Dios estableció para el tabernáculo era para reflejar su carácter, reflejar su santidad y la necesidad que tiene el ser humano para reconocer ese atributo de Dios que es la santidad. Si no valoramos la santidad en Dios, no vamos a tener en cuenta la gravedad de nuestro pecado, ¿sí? Porque la santidad de Dios demanda castigo para el pecado. Uno puede verlo en Génesis capítulo 3, cuando Dios da las sanciones a Adán y a Eva por haber infringido su ley, por no haber creído en Él, porque ese fue el primer pecado, que ellos no creyeron en la palabra de Dios, y esa no creencia la llevó a la desobediencia, ¿sí? Dios le había dicho que no podían comer de todo árbol, que podían comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el enemigo le dijo que esto era mentira, que podían comer de todos. Entonces dejaron de hacer lo que Dios les ordenó, ¿verdad? No respetaron ni tuvieron en cuenta la santidad de Dios.
Es importante que eso lo consideremos nosotros en este estudio para que este panorama bíblico del Antiguo Testamento no solamente sea un conocimiento de los pasos teológicos, de los plazos de la redención del Señor, sino que eso tenga un significado trascendente en nuestra vida como creyentes del Señor. El tabernáculo se asemeja a Edén y podemos ver que estaba mandó construir en oro puro, el lugar santísimo, las piedras preciosas, los querubines, el día de reposo, el cierre del relato de la creación en Génesis 1:3, es un recordatorio de que Dios descansó en el día de reposo. La última instrucción en el relato del tabernáculo es cumplir el día de reposo. Al final del relato de la creación, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Después de haberse construido el tabernáculo, Moisés vio toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Eso lo podemos ver en Éxodo 39:43. La caída del hombre. La creación en Génesis 1 y 2 es seguida por la caída de Génesis. En Génesis 3, donde Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios. Inmediatamente después del capítulo 31, ¿qué viene? Otra caída. Éxodo 32. Israel adora al becerro de oro y desobedece la orden de Dios. Una y otra vez, Dios le dice a Moisés que el tabernáculo debe ser construido según el patrón que él le había mostrado. El tabernáculo debía ser un modelo del paraíso edénico, de su morada celestial. Dios estaba creando un lugar donde habitaría con su pueblo. Sin embargo, pensemos en estos capítulos a la luz de lo que se aproxima. Enfoquémonos en el capítulo 29, un capítulo revelador y francamente asombroso, en el que Dios establece cómo estos sacerdotes deben ser consagrados y explica la función y el propósito del tabernáculo. Aquí se ahonda la pregunta perseverante en este momento de la narrativa bíblica. ¿Cómo puede un pueblo pecaminoso habitar en la presencia de un Dios santo? Veamos 7 descripciones en este capítulo. Vamos al capítulo 29 y miremos el versículo 38. De las ofrendas, ¿le leo? Sí, ¿qué dice? ¿Qué capítulo es? ¿Tiene ahí? 38. No, es el versículo 38. ¿De qué capítulo? Capítulo 29. Por eso, 29, 38. Correcto. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, Hasta ahí. Muy bien. Hasta ahí. Esta ofrenda de los 2 corderos es para hacer expiación por los pecados. El versículo 36 y otros lugares en el Antiguo Testamento dejan en claro que los sacrificios se hacen para expiar los pecados. Y observa que deben ser ofrecidos continuamente.
¿Para qué eran los sacrificios? Para el perdón de los pecados. Para la expiación, para el perdón de los pecados. Como somos Pero todo pecadores, se acabó como somos pecadores, con el sacrificio de Jesús. exacto, entonces requerimos el sacrificio permanente de Jesús, ¿verdad? Acudir a él, que fue el que nos justificó y es el que nos está santificando. Miremos ahora el versículo 42 de ese mismo capítulo. Este será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de la reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Muy bien. Dice en el 43 que allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. El tabernáculo es el lugar donde Dios se encuentra y reconcilia con su pueblo. El versículo 43 también nos dice que el tabernáculo es santo porque allí está la presencia de la gloria de Dios. Santificado con mi gloria. Y el versículo 45 nos dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y finalmente el versículo 46 dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. El propósito de Dios es ser conocido en toda su belleza, gloria y poder. Por eso es que él mismo se autorrevela en la palabra que recoge todo el sendero histórico del plan redentor de Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dejó 66 libros donde se dio a conocer el carácter de nuestro Dios, quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros, cómo podemos relacionarnos con un Dios santo siendo nosotros pecadores. Esas interrogantes nos llevan a la necesidad de comprender totalmente y el efecto consecuente del plan redentor de Cristo, que si ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, es porque estamos aceptando por fe que Cristo pagó toda la deuda de nuestro pecado, que Él nos declaró inocentes delante de Dios, que Él nos reconcilió con el Padre y nos libró de la condenación eterna, porque Él pagó el juicio de todos y cada uno de nuestros pecados. Ese es el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra escrita, para que nosotros pudiéramos repasar, estudiar y descubrir en ella misma el plan redentor de nuestro Padre Celestial. Todo lo que Dios realizó a través de la historia para cumplir la promesa de un redentor, de un salvador, de una simiente que heriría de muerte, una herida mortal a la simiente de la serpiente. Entonces, este es el propósito de este estudio en EBI, de hacer un panorama bíblico del Antiguo Testamento para ver a Dios obrando y recordándonos a nosotros en su historia cómo desarrolló Dios el cumplimiento de la promesa de esa simiente para redención y reconciliación con Dios. Entonces, eso es importante porque este es el fundamento y la base para poder aceptar en fe lo que nos viene revelando ahora después el Nuevo Testamento, el cumplimiento de esas profecías en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Estas 7 realidades que describen a los sacerdotes y la función del tabernáculo deberían ser familiares para nosotros. Jesús hace cada una de estas. Primero, Jesús hizo expiación por los pecados una vez y para siempre, dice Hebreos 9:26. Jesús apareció de una vez por todas al final de los tiempos para borrar el pecado por su sacrificio. Por eso Jesús tomó la decisión de hacerse hombre,
para poder cumplir lo que la ley de Dios demandaba, muerte por el pecado, porque como espíritu no podía morir, ¿verdad? Y él apareció por una sola vez y para siempre. Es decir, que este sacrificio que hizo Jesucristo hace más de 2000 años tiene un efecto hacia la eternidad, un efecto hasta el día de hoy y hasta toda la eternidad. Es un sacrificio que trasciende a la eternidad, ¿verdad? Y por eso nos lleva a magnificar la redención en Cristo Jesús. 38. Bien. Dios lo hace y todo apunta a una revelación aún mayor de Dios, un acceso incluso más inmediato de Dios a través del Señor Jesucristo. La ceremonia del pacto y la presencia de Dios la vemos en nuestros tiempos con una nota de optimismo, con el clima del libro de Éxodo. En Éxodo 24, Moisés, Aarón y otros hombres importantes de Israel confirman su pacto con Dios en una elaborada ceremonia y Dios habita con ellos. Entonces Moisés sube al monte Sinaí y sigue teniendo comunión con Dios. Sin embargo, Dios aún no habita entre el pueblo, porque todavía no hay un tabernáculo y las personas aún no son aceptables para un Dios santo, santo, santo. En Éxodo 40, el versículo 34 al 38, ese espejo del capítulo 24. Moisés intercede por el pueblo y se construye el tabernáculo. Entonces todo empieza a tener sentido. Dice el versículo 34 de Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 35, perdón. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Entonces vemos que la presencia de Dios no solamente fue solicitada por Moisés, sino que tenía el propósito de aprender a depender de Dios. Cada familia estaba en sus tiendas y no se movían de la tienda hasta que la nube no se moviera. Y por muchos días y meses salían todos los días a ver si la nube estaba allí, si la nube no se había movido, y si la nube no se movía, ellos no salían a ninguna parte. Permanecían allí hasta que la nube mostrara nuevamente otro camino para tomar, ¿verdad? Entonces, eso también nos enseña de una dependencia obediente de los israelitas para con nuestro Dios, reconociendo su presencia, reconociendo también su sabiduría para ir el pueblo detrás de él, siguiéndolo a él en el tiempo en que él decidía hacer las cosas. Entonces miren en este panorama rápido que se hemos hecho de la segunda parte de Éxodo, cómo nos muestra los tipos bíblicos del plan redentor de Cristo Jesús. Por eso es que cuando vimos los capítulos 12 en adelante sobre la Pascua judía, es lo que se recuerda en la Santa Cena, fue lo que Jesús indicó en la Santa Cena en el aposento alto. Recordar que
La sangre expiatoria de Cristo Jesús cubrió todos nuestros pecados, limpió nuestra vida de pecado y nos hizo santos y justificados delante de Dios Padre. ¿Alguna pregunta en relación con estos capítulos que hemos visto de Éxodo? ¿Inquietudes? No, No, no. Bien. no le escucho. ¿Qué decía? No, que todo está bien. Está claro. Sí, Sí, muy sí, bien. nos aclaró mucho sobre el tabernáculo. Ahí es como volver a leer Éxodo 25 al 33, Muy al bien. 40. Ujú. Bien. Esa creación del tabernáculo nos enseña sobre la santidad de Dios, Sí, la fidelidad de Dios que quiere estar con su pueblo, ¿verdad? Entonces, recuerden que el judío llegaba al templo con un corderito sin defecto y sin mancha. sí, Esos corderitos eran llevados a los levitas, a los sacerdotes. al sacerdote, y colocaban su mano sobre la cabeza del animalito, indicando que su pecado pasaba al cordero, al becerro, Ujú. y por eso moría en lugar del pecador. Era una muerte sustitutiva. El cordero sustituía al israelita pecador. Y fue lo mismo, eso era una representación de lo que Cristo iba a hacer también en la cruz. En la cruz, Ujú. Cristo nos sustituye a nosotros en ese juicio, toma nuestro lugar y recibe el castigo que cada uno de nosotros deberíamos recibir. Y esa es la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Entonces, es un tiempo en que podemos darle gracias a Dios, como Dios mostró a través de la historia, a través de los primeros 5,000 años sobre la creación del mundo, su plan redentor desde el principio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva no le creen y por no creerle desobedecen y comen del árbol prohibido. Ujú. Eso trajo consecuencias hasta el día de hoy, pero bendita sea la gracia de nuestro Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo para que Él cumpliera la ley por nosotros y pagara la deuda que nosotros no podíamos pagar. Eso nos recuerda, este panorama nos recuerda esa obra redentora, nos debe llenar de gratitud y motivarnos a seguir con ansia de conocer mucho más de esta historia, para conocer más de nuestro Dios, para conocer los efectos trascendentales de su obra redentora en la cruz. Entonces, mis amados hermanos, espero que este estudio panorámico del Antiguo Testamento nos avive nuestros corazones, recordando toda la historia revelada por nuestro Dios. Ver todo lo que Dios ha hecho a través de la historia por amor a ti y por amor a mí, ¿verdad? Amén. De agradecer.